Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. Hoy hablamos de Aminexil, otro compuesto para el tratamiento de la alopecia androgenética. En este vídeo te vamos a dar toda la información que necesitas para ver si Aminexil puede ser un buen producto en tu caso. Además, al final del vídeo te daremos nuestra opinión más sincera sobre este producto. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy David Martínez. Y yo soy Laura Simón. ¡Comenzamos! Aminexil es un producto que está generando mucho interés entre los seguidores del canal y muchos habéis preguntado sobre este tema. Por ejemplo, hace unos días Miguel Ángel, que es un seguidor habitual del canal, nos comentaba: gran vídeo, como siempre, en vuestra línea, muy completo, enhorabuena. Ahora que habláis de champús, en este caso de cafeína, os quería hacer una pregunta, si sois tan amables. El otro día mi peluquera me recomendó un champú con Aminexil, que dice que es bueno para la densidad y que previene la caída. Yo no había oído hablar nunca de este compuesto. ¿Vosotros sabéis si realmente funciona contra la alopecia androgenética? Muchas gracias de antemano. Por otra parte, Renzo Encina nos preguntaba: hola, recién conozco su canal y me había surgido una duda en relación al tema. ¿Se puede sumar el uso de Aminexil tópico al típico tratamiento de Minox, Finas y Ketoconazol? Así que para dar respuesta a esta y otras preguntas vamos a empezar por el principio. Aminexil es un compuesto químico derivado de minoxidil. Realmente la molécula se denomina 2,4-diaminopirimidina 3N-óxido, pero es evidente que el nombre de Aminexil es un poquito más fácil de recordar. Bastante más. Aunque este químico se ha patentado de manera individual, la mayoría de los productos que se venden contienen este producto, pero también además contienen otros componentes que teóricamente mejorarían la calidad del cabello y reducirían su caída. Este compuesto está patentado por los laboratorios Vichy de L'Oréal París. Hay varios productos de esta casa comercial que llevan el nombre de Aminexil, pero fundamentalmente te podemos decir que está la loción capilar y el champú. Y antes de continuar, como hacemos siempre, diremos rápidamente que no tenemos ningún conflicto de intereses con este producto ni con ningún otro de los que presentamos en el canal. Y ahora seguimos con Aminexil. La solución para uso en cuero cabelludo tiene la composición que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Recordamos que diaminopirimidina óxido es el Aminexil, por lo tanto esta solución contendría el Aminexil y otros productos como la cafeína o el cártamo, entre otros, que se supone que pueden ser buenos para evitar la caída del cabello. Por su parte, el champú tiene estos componentes que vas a ver ahora en pantalla. Como vemos, también contiene Aminexil. Según el fabricante, la aplicación de la solución y del champú reduciría la caída del cabello y aumentaría el grosor del pelo en los casos de alopecia moderada o leve. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hacía Miguel Ángel al principio del vídeo, ¿el champú de Aminexil que le había recomendado su peluquera funcionaría para la caída del cabello? Pues podemos hacer dos tipos de respuesta a esta pregunta. Si nos centramos en la medicina basada en la evidencia, tenemos que decir que no hay ensayos clínicos que demuestren que Aminexil sea efectivo y eficaz para el tratamiento de la alopecia androgenética. Además, no existe ningún estudio que haya demostrado que Aminexil sea mejor o igual que minoxidil para el tratamiento de la alopecia. ¿Y esto quiere decir que no es eficaz? Pues la respuesta a esta pregunta es que no quiere decir eso. Quiere decir que no se han llevado a cabo los estudios necesarios para confirmarlo, que es diferente. Como decimos siempre en bioestadística, la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Hay una cosa que hay que dejar muy claro cuando hablamos de Aminexil. Este producto no tiene la consideración de medicamento, sino de producto cosmético. Y esto no es ni bueno ni malo en sí mismo, pero hay que saber las ventajas y las desventajas de considerar un producto medicamento o considerar un producto como cosmético. Por ejemplo, minoxidil es un fármaco que ha seguido todos los pasos necesarios para ser aprobado por las diferentes agencias del medicamento, completando todos los tipos de ensayos clínicos exigidos, que son realmente muchos. Este fármaco, por tanto, está sujeto a controles de alta calidad y de farmacovigilancia que siguen todos los medicamentos, lo cual da muchas garantías de eficacia y de seguridad cuando lo estamos utilizando. Sin embargo, esto para los laboratorios no tiene por qué ser necesariamente bueno o rentable. Por ejemplo, para poder conseguir minoxidil, al menos teóricamente, sería necesaria la receta de un médico y solo lo puedes comprar en las farmacias, donde solamente lo venderán a quien presente una receta médica. Aminexil, por el contrario, es un producto cosmético. No ha pasado los estrictos controles que pasan los medicamentos y su eficacia no ha sido demostrada claramente en ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, etcétera, etcétera. Pero para el laboratorio es mucho más fácil de vender porque se puede hacer en supermercados, en peluquerías, en parafarmacias, etc. y sin supervisión médica. Por lo tanto, como ves, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y así las cosas, ¿cuál es nuestra opinión personal sobre el Aminexil en solución y sobre el Aminexil en champú?
Pues nosotros pensamos que este producto no es superior ni mucho menos al tratamiento estándar con minoxidil tópico 2 veces al día. No obstante, quizá como un complemento puede tener algún tipo de beneficio para evitar la caída del cabello en alopecias leves, aunque incluye también otras sustancias que también son efectivas para este tratamiento. Lo que sí que tenemos claro es que solamente con Aminexil no vamos a tener buenos resultados en cuanto al tratamiento de la alopecia. Si quieres más información sobre un nuevo tratamiento natural para la alopecia, pincha aquí. Hasta el próximo programa, gente guapa.